El cerebro de los hombres y las mujeres es diferente y hoy te vamos a platicar cuáles son las semejanzas, cuáles son las diferencias, pero ya, aceptemos las diferencias biológicas y neurológicas entre hombres y mujeres, pero vamos a ver qué implicaciones tiene, cuáles son, cuáles no son, cuáles son mitos, cuáles son realidades, y para eso vamos a tener una conversación con la doctora Laura Hernández. Ella es neuróloga, investigadora clínica del Instituto Nacional de Neurología y va a estar buenísima esta plática, no te la pierdas. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como @RafaRufus. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro, y Supracortical es solo una de ellas. Bienvenidos a Supracortical, yo soy el doctor Rafa López y el día de hoy tengo una gran amiga que viene a platicar de un tema súper interesante, muy polémico, y por eso dije, si alguien le va a echar tuitazos, que sea ella y que no sea a mí. Vamos a platicar con la doctora Laura Hernández, que es neuróloga, investigadora clínica del Instituto Nacional de Neurología, Neurocirugía, Neuropsiquiatría y cualquier otra cosa que se les ocurra y todas las N's que le puedan agregar. Hola Lau, ¿cómo estás? Bien, Rafa. No, nada más que no sea examen, ¿eh? Porque... No es examen, okay. Es platiquita, tú cool. Pero fíjate que este es un temita que yo traigo dando vueltas desde hace un rato. Hay una serie de temas que suelen pedirme y que no le he entrado. No lo he entrado porque desde mi cisgénero heterosexual, blanco, millennial, tal, prefiero esperar a que alguien más los toque estos temas. Y uno de ellos que me parece muy interesante y del cual creo que podemos platicar muchas cosas es de temas de género en la ciencia en general, de temas de género particularmente en temas del sistema nervioso central y qué diferencias hay entre el cerebro de los hombres y el cerebro de las mujeres. Y esto, por supuesto que es un súper tema porque muchas veces se argumenta que se toman ciertos datos que son reales, que son hechos científicos inamovibles, para justificar comportamientos inadecuados hacia ciertos géneros y para perpetuar como esta historia de la heterosexualidad y de los varones y el machismo tóxico y demás. Entonces, lo primero así directo que te quiero preguntar ¿es diferente el cerebro de los hombres que el de las mujeres? No me digas por qué, si es que lo es, nada más dime si sí o si no. Sí hay diferencias, pero en general somos muy parecidos. O sea, las diferencias son poquitas. Las diferencias son poquitas, pero antes de que lleguemos a ese tema y a la respuesta de esa pregunta, me gustaría preguntarte un poco ¿cómo ha cambiado a lo largo de los años, las décadas, tu experiencia clínica, académica, cómo ha cambiado tu perspectiva de género así respecto a las mujeres y la ciencia a lo largo de estos años tuyos? Míos, mi experiencia, muy bien. Sí, tú. Sí. O sea, porque evidentemente digo, no sé si te haya pasado a ti, a mí me pasó de esta manera, pero yo crecí como pensando que pues vivíamos en un mundo equitativo y que mis compañeras y yo vivíamos la misma experiencia y que si estábamos sentados en el mismo salón de clases, pues ellas y yo vivíamos lo mismo. Y un día me enteré que no, oye, que vivían cosas distintas. Súper distinto. Yo también creí así inicialmente. O sea que yo desde mi perspectiva solamente conozco mi perspectiva. Y pensé que, exacto, que vivíamos lo mismo. Y me acuerdo mucho que el primer día de clases, la primera clase que me tocó en la Facultad de Medicina era embriología. Y llegó el maestro a decirnos una cosa así como, bueno, todas las mujeres que están aquí, si alguna de ustedes quiere tener hijos o quiere tener una vida matrimonial estable, es tiempo de que se salgan de la carrera de medicina. Cosa que a mí en ese momento me ofendió muchísimo. O sea, la manera en que me recibió la Facultad de Medicina fue con ese primer speech, que la verdad sí era muy ofensivo, porque sí es un camino muy distinto cuando ya vemos lo que
pasa a las mujeres desde la perspectiva de género a los hombres. Y siempre hay que considerar la perspectiva de género. A mí me gusta eso porque en medicina, que también es toda mi perspectiva, desde hace muchos años estoy en medicina, vemos muchas diferencias en el trato a los hombres y las mujeres. Y uno no lo considera hasta que empieza a meter la perspectiva de género. Hay cuestiones como esto de cierto abuso laboral o que haya gente que haya maltrato hacia las mujeres, que incluso a veces se llegaba a ver normal y realmente no es normal. O sea, la perspectiva de género hay que ver qué pasa diferente entre las mujeres y los hombres y por qué le damos ciertas ventajas a los hombres en ciertos aspectos. Y en muchos, y digo, aguántame tantito porque la historia es interesante. Ya sabes que aquí nos tardamos en llegar al punto. Entonces, primero, oye, ¿y tú te acuerdas de esta clase de embriología donde llegó un doctor y te dijo, olvídate de ser mujer? O sea, para ser doctora tienes que ser un hombre y si no vas a ser un hombre, entonces no vas a ser doctora, ¿no? Y que evidentemente no, a lo mejor lo hizo con un cierto conocimiento de causa, con una cierta buena intención, pero definitivamente el discurso y el tono y la manera me parece completamente incorrecta y afortunadamente cada vez más incorrecta. Es decir, hace no mucho, ¿qué te gusta? ¿60 años tal vez? ¿70? La carrera de medicina era exclusivamente para hombres. O sea, era una cosa de los doctores y las enfermeras y se acabó. ¿Tú te acuerdas de haber platicado de esto que comentó este profesor con otras compañeras? ¿Dijeron algo? Hoy en día, el porcentaje que yo veo en las facultades de medicina, cuando me toca dar alguna clase o demás, es 60% mujeres o más en diferentes áreas, especialidades y demás, pues abundan, por supuesto, las doctoras, que además de ser doctoras tienen una relación estable, hijos y demás, pero ¿tú te acuerdas de haberlo platicado con alguien en aquel entonces? me acuerdo, sí ha cambiado mucho la perspectiva, bueno, más bien la proporción entre hombres y mujeres en la carrera. En mi generación, no recuerdo muy bien cuántos entramos, o sea, de cuántos hombres y cuántas mujeres proporcionalmente, pero en mi salón eran 15 hombres y éramos 5 mujeres. Y de esas 5 mujeres, Ok, sí les superaba. ¿Dónde estudiaste tu medicina? En la Universidad Autónoma de Coahuila, en Torreón. Ok, ajá. Que también, o sea, yo estudié en La Salle, ¿no? Acá en el sur de la Ciudad de México, y nosotros éramos 40% hombres y yo creo que al final de la carrera terminamos siendo como 35% hombres, o sea, pero también no sé si Torreón per se sientes como un tema todavía como más desbalanceado como por ser Torreón en sí mismo, por un tema geográfico. ¿Notas alguna diferencia con acá si hubieras estudiado en el centro de México o algo o no? Hay pequeñas diferencias, una de ellas que están los institutos de salud, que es muy diferente, ¿no? Ajá. El ver a alguien que no está en un instituto a tener las altas especialidades y llegar como alumno de la Facultad de Medicina y verlas, pues te fascina de una forma diferente a lo que veíamos en los niños de provincia, como nos diría Chabelo. Pero la verdad es que... Los cuates de la provincia. Yo también soy cuate de la provincia. La verdad es que soy súper fan de haber estudiado medicina en el interior de la República, porque yo veo a los estudiantes aquí de medicina, se tienen que mover muchísimo. Yo creo que casi no han de dormir como yo lo hacía. O sea, yo tenía horarios muy estables, llegaba en 15 minutos a mi escuela, tenía casi todo ahí muy cercano, bueno. Las facultades y los hospitales estaban todos muy cercanos. Entonces, eso me gustaba. Y mi ciudad realmente es casi moderna, ¿no? Tiene pocos años. No, tiene más de 100, pero no es así muy antigua. Entonces, la perspectiva de la población es muy moderna. Desde mi punto de vista, nunca había visto ningún problema en cuanto a ser hombre y mujer en Torreón. Pero sí, cuando yo llegué, había salones llenos de muchos hombres y salones llenos de muchas mujeres. O sea, la forma que nos distribuían era de que si te sacabas el primer lugar en el examen de admisión, te ibas al salón A. Si te sacabas el segundo lugar, te ibas al B. Así, nos iban distribuyendo, eran 4 salones. Entonces, fue más por azar que quedaran muchos hombres y menos mujeres. Pero también ese mismo salón del primer año, porque nos van distribuyendo cada año, o nos iban distribuyendo, ya no sé cómo sea. En ese salón, 2 de las mujeres se fueron justo en los primeros meses. Entonces sí había una tendencia a ser un salón muy, muy masculino. Y esto, yo recuerdo mucho esa plática que nos dio el maestro y recuerdo que
el resto de la Facultad de Medicina no viví ningún problema de ser mujer, así de los 5 años de la carrera. Llegué al internado y en el internado volví a tener otra cuestión de perspectiva de género que me llamó mucho la atención. Éramos 18 mujeres. Bueno, éramos 15 mujeres y 3 hombres, si mal no lo recuerdo, en mi internado. Ya ves que te vas a diferentes hospitales. Yo lo hice en Torreón y en el hospital en el que quedamos escogimos casi puras mujeres. O sea, realmente eran las guardias, había 2 guardias que era pura mujer en la guardia. Y me acuerdo mucho que cayó un paciente en paro y estábamos puras mujeres en la guardia y nos hablan de que fuéramos a ayudar. Estaba el paciente en la terapia intensiva. Y al llegar a la terapia intensiva, el doctor que estaba dando la reanimación, lo primero que nos dice es, necesito un hombre. Y nosotros quedamos así como, ¿cómo? O sea, venimos a ayudar, ¿no? Somos estudiantes de medicina, pero pues somos iguales. No, en verdad, fue así tal cual. Necesito un hombre, si no, no me sirven. Entonces, pues ya una de mis compañeras se quedó, las demás nos fuimos súper ofendidas. Ya, la verdad es que no sabría contarte el resto de la historia. ¿Por qué necesito un hombre? ¿Por qué el doctor dijo necesito Quería un alguien hombre? que diera reanimación con él, o sea, las maniobras de reanimación. Pero pues realmente no hay ninguna diferencia entre ser hombre y ser mujer. La fuerza la aplicas de manera similar. Eso sí fue totalmente desde su manera de verlo. A él le servía más en ese momento que fuera un hombre. Fíjate que, o sea, cuando tomas estos cursos de resucitación cardiopulmonar de RCP, pues te enseñan a posicionarte de cierta manera en la que vas haciendo esta presión sobre el pecho con las 2 manos de manera rítmica y todo un algoritmo ahí para hacerlo lo mejor posible. Pero de hecho, uno de los riesgos frecuentes es que pongas demasiada presión y le rompas las costillas a una persona que está pasando por un momento ya de por sí complicado, pero cualquier mujer de cualquier peso le puede romper las costillas a cualquier hombre que esté en un estado inconsciente recibiendo resucitación cardiopulmonar. O sea, cualquiera de ustedes, y no sé cuál haya sido la más chiquita, más delgada, más, pero pudo haber hecho este ejercicio sin mayor problema. Sí, sin problema, porque aparte las maniobras tienen una forma para que lo hagas de manera correcta. O sea, Exacto. tengas la fuerza que sea en ese momento dentro de lo normal, ¿no? No vayas a tener algún problema de una discapacidad severa motora y por eso no puedo No, pero vaya. O sea, si eres una doctora haciendo el internado, lo más probable es que puedas hacer cualquier cosa que tenga que hacer un doctor en el internado, Claro, ¿no? sí. Fíjate que una de las cosas que con justa razón se critica mucho son las diferencias de sueldos, de actividades que puede tener una mujer en el ambiente laboral respecto al de un hombre. A mí me gusta mucho el mundo de la medicina como un ejemplo de que sí hay manera de hacer equidad, ¿no? Para empezar, las mujeres han ido tomando terreno muy por encima de los hombres en el mundo de la medicina, tanto en puestos de altas direcciones como en puestos administrativos, operativos, académicos, simplemente porque pues van y hacen los exámenes y se quedan y al menos hasta donde a mí me ha tocado ver, no hay muchas trabas y son prácticamente los mismos procesos para un hombre que quiere hacer una especialidad que para una mujer. O sea, no hay una distinción, no hay una cuota de género. Y la otra es que, pues, al menos hasta donde yo alcanzo a ver siendo un médico especialista, pues una doctora renta su consultorio y ella dice yo cobro tanto por consulta y el de al lado cobra tanto por consulta y hay más o menos un entendimiento del mercado, pero no es de, ay, voy con las doctoras porque es más barata la consulta o no, sin embargo, no solo esto es parte de lo que hay que estar como siempre al pendiente, sino que también cada vez van surgiendo más, por ejemplo, se habla mucho de esto en el autismo, de que la manera de hacer ciencia, de aplicar el método científico, sí frecuentemente tiene un sesgo de género, ¿no? Y desde, si tú agarras hoy por hoy algún libro de anatomía, seguramente en las primeras páginas va a decir, vamos a explicar aquí la anatomía normal y para eso vamos a utilizar al ser humano tipo. Y el ser humano tipo, o sea, el típico ser humano, es un hombre, un varón
de 1,70 m de estatura, blanco occidental. O sea, eso es como, eso para nosotros, mundo médico, eso es un hombre. Y de ahí pues partes para tener muchos conflictos a la hora de hacer diferentes estudios y demás. Pero cuéntanos un poquito de cómo es la consulta de una neuróloga, porque en realidad no dista mucho, por supuesto va enfocado en algo distinto, pero no dista mucho de cómo hace una ortopedista la exploración física. ¿Te acuerdas de algún así persona grandota a la que hayas tenido que explorar y que, o sea, pues las cargan y las mueven y les hacen y les giran la cabeza y les empujan y les... Cuéntanos un poquito de la exploración neurológica, la consulta A neurológica. mí la exploración neurológica me parece muy femenina. Ajá. Porque es ¿Por qué? súper detallista, o sea, es desde que Ok. llega, lo ves, lo estás, o sea, voy a hacer una acotación, hay muchos neurólogos muy famosos y casi toda la neurología, los nombres de los signos y todo son basados en nombres, ¿no? Pero Pues es que te digo que para empezar las mujeres tienen bien poquito en el mundo sí, médico, o sea, exacto. es como, Sí, ¿no? pero a mí Ajá. desde que revisas, o sea, desde que va llegando, lo escuchas y después de eso haces muy pocas partes en la exploración psiconeurológica que involucre más fuerza. O sea, sí, tal vez revisar el tono muscular o la fuerza, pero el paciente regularmente cuando hace eso está acostado, está sentado, o sea, no importa tanto la estatura. Y las cuestiones... No te estás No te peleando estás con peleando él. con el Ajá. paciente. Y cuando es una cuestión como más tallada, como el movimiento ocular o los reflejos y todo eso, yo siempre decía, yo tenía 3 compañeros hombres y yo era la única mujer y decía, es que la neurología es femenina, chavos. O sea, eso de que cómo tomas el reflejo para que te salga bien y cómo haces todo, era muy detallista, esa era la única diferencia. Tienes que ser detallista cuando eres neurólogo. Fíjate que la psiquiatría es famosa porque en el DSM-3 venía la homosexualidad como una enfermedad mental y ya para el DSM-4 salió, ¿no? Entonces, pues se le acusa mucho al psiquiatra como de estos temas de género y de acusar temas de la comunidad LGBT. Sin embargo, cuando yo me formé como psiquiatra, en los 4 años en los que estuve, solo una vez en una guardia festejamos porque toda la guardia éramos heterosexuales, hombres y mujeres. Pero creo que no me acuerdo si hasta éramos puros hombres heterosexuales, pero fue así como de, chavos, ¿qué onda? ¿Ya se dieron cuenta? Ahorita estamos puros cis. Y me acuerdo que era muy curioso porque en algunos momentos pues hablábamos como de temas de cómo era nuestra personalidad como psiquiatras, porque sí hay un cierto corte de personalidad para diferentes especialidades, pero los psiquiatras, aunque siento que se relaciona mucho con los hombres, así como pues piensas en Freud y demás y tal, y piensas como en un psiquiatra hombre, sin embargo es una especialidad muy femenina en el sentido de que hay que tener mucho contacto con las emociones, mucho diálogo, mucha empatía, ¿no? Y entonces me acuerdo que uno de mis R más que decía, pues, ¿qué quieren? O sea, soy psiquiatra, si me quieren más rudo, búsquense un boxeador. Yo no soy boxeador, soy psiquiatra. ¿No? Y somos hombres delicaditos, somos hombres amables y dulces y pensando siempre en el, ok, ¿a usted cómo le hizo sentir eso, no? Este, pero sí me gustaría poco a poco empezar a entrar a un tema donde digamos, los seres humanos somos iguales y de hecho en algún punto embrionario, por cierto, saludos a tu maestro de embriología que decía que no podías tener una relación estable y demás, pero en un punto embrionario somos exactamente idénticos. Eso, ¿estás de acuerdo conmigo, no? Somos más femeninos. De hecho, somos Sí, más de hecho. femeninos, pero sí hay, o sea, de hecho, en muchos lados pueden encontrar como la referencia de decir que todos nacemos en una época embrionaria como mujeres y luego viene un proceso que te convierte en un varón. Sin embargo, no es del todo cierto. O sea, de todas maneras hay una migración ahí celular y los dos vamos haciendo un proceso de diferenciación, pero de inicio sí podríamos decir, hay una cosa de ser incluso genitalmente idénticos en algún punto de nuestra vida, pero sí hay una diferencia. Y sí hay una diferencia que
desde la adolescencia hacia adelante empieza a marcar diferencias biológicas. Los hombres tienen niveles más altos de testosterona, punto. Las mujeres tienen niveles más altos de estrógeno y sí empieza a hacer algunos cambios, evidentemente sexuales, pero en masa muscular, en estatura, en cosas que, pues ni hablar. Ahí están las estadísticas, ¿no? Sí, claro. Realmente las diferencias sí surgen muy, muy jóvenes, o sea, en la etapa embrionaria, entre tener X y tener Y en el cromosoma. Y realmente es bueno, si mal no lo recuerdo, es un gen el que tiene esta diferenciación. Pero todos los tejidos ya empiezan a tener cierto involucro en cómo van reaccionando a las hormonas sexuales. O sea, eso sí, es desde muy joven. Ya sí son mucho más evidentes a partir de la adolescencia. Ok, sí, totalmente. Ahora, eso no significa que porque biológicamente haya algún tipo de diferencia celular, hormonal, tenga que haber algún tipo de diferencia, y ya lo dijimos, en las actividades que hace o que puede hacer alguno de los dos, en sus capacidades intelectuales y mucho menos en sus derechos humanos, en factores económicos. Sin embargo, sí me gustaría empezar a dirigirme hacia, ok, ¿qué onda con el cerebro de los niños y las niñas? En épocas preadolescentes, desde tu perspectiva neurológica, ¿hay diferencias en los cerebros de hombres y mujeres? Lo que sí sé es que la mayor parte del cerebro entre hombres y mujeres es similar, tanto en peso, en tamaño, la forma, los componentes, todo, ¿no? Pero no se supone que los hombres tienen cerebros más grandotes, pero las mujeres tienen cerebros mejor conectados. O sea, si tú agarras y evalúas neurológicamente el cerebro de un niño, de una niña de 10 años, los dos, prácticamente no vas a encontrar diferencias, ¿o sí? Prácticamente no, pero sí tenemos diferencias. Por ejemplo, las mujeres somos muy conocidas por tener mayor habilidad verbal, ¿no? O sea, si hablamos antes y tenemos mejor comunicación. Y los niños tienen una mejor capacidad visoespacial. O sea, sí hay estas diferencias que son muy características de cada género, aunque no necesariamente o sea, no todos los hombres van a ser mejor visoespacialmente que las mujeres, ni todas las mujeres van a tener mejor capacidad verbal que los hombres, pero eso sí es una diferencia que es notoria. Y me encanta porque nosotros hacemos mucho, yo no, pero en la medicina se va viendo primero como la medicina de la célula a la rata o a cualquier animal y luego ya al mamífero, humano, ¿no? Para ver cómo irnos conociendo. Y hay un cerebro que sí es diferente entre el ser masculino femenino y es el del ratón. Sí tienen una zona distinta. Sí, entonces se ha tratado de ver eso en los seres humanos y eso no se ha encontrado ninguna diferencia. O sea, que A ver, eso está muy interesante. A ver, cuéntame de Mickey y Minnie. A ver, ¿qué onda con Mickey? ¿Qué onda con Minnie? ¿Quién tiene, quién no tiene? ¿Y eso qué? Es una zona, justo es en el hipotálamo. Bueno, como sabemos, ¿no? ¿De quién estamos hablando? ¿De Mickey o de Minnie? De cualquiera de los dos. Sí. Ok. Recuerda que en esto yo no soy una experta, yo nada más lo leí en algún momento de la carrera. Tú no eres neuróloga de ratones, yo no soy neuróloga de ratones, pero sí nos van contando, ¿no? Cómo va encontrándose las cosas en la ciencia. Ya hay un centro en el hipotálamo que llamó la atención en ciertos estudios, allá como por los 60s, que se llama justo el núcleo dimórfico sexual del hipotálamo, que es diferente entre el ratón hembra y el ratón masculino. Esto lo encontraron porque, como sabes, sí hay una unión entre las hormonas y el cerebro, o sea, eso desde siempre, ¿no? Entonces, en el eje hipotálamo y la hipófisis y todas esas uniones que no vamos a estar explicando en este momento, justo ahí lo encontraron y trataron de buscar una diferencia también en el cerebro de los hombres y las mujeres, pero este núcleo no ha tenido una representación en el cerebro humano. Eso es algo de los ratones. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como @RafaRufus.
acabas de mencionar algo que, ¿no? Ya de alguna manera ya habíamos dicho, pero es importante. O sea, sí hay un impacto hormonal en el desarrollo y funcionamiento del cerebro, del sistema nervioso central, entre varones y mujeres, ¿correcto? Sí, y esto se ve desde el Ok. inicio en la embriogénesis. Ok, ahorita me viene como a la mente algo que los neurólogos suelen preguntar, que es si la persona a la que están explorando es diestra o zurda. ¿Por qué andan ustedes separando a los diestros de los zurdos? Nos gusta mucho hacer eso porque queremos ver cuál es su hemisferio dominante. Sí, dominante para Ok, función del lenguaje, eso es lo que nos gusta ver, ¿no? Regularmente el hemisferio dominante es el izquierdo, ya sea diestro o zurdo, pero sí hay algunos zurdos que pueden tener este hemisferio en el derecho, entonces por eso es muy particular. es que justo, digo, a ver, vamos a explicarlo tantito más a fondo, pero justo esta parte siento que es como un disclaimer importante. O sea, yo soy zurdo. ¿Existe la posibilidad de que mi hemisferio dominante sea el derecho? O yo siendo zurdo puede ser que mi hemisferio dominante sea el izquierdo, como estadísticamente el de la mayoría de las personas. O sea, la mayoría de las personas somos diestros, La ¿no? mayoría de las personas somos diestros y Y así sea zurdo, la mayoría tiene el hemisferio dominante para el lenguaje del lado izquierdo. exacto, pero hay algunas personas que tienen el lenguaje posicionado más bien en el otro hemisferio, es decir, en vez de estar en la parte izquierda de nuestro cerebro, está en la parte derecha, lo cual está raro. Yo creo que a esas personas deberíamos de pagarles menos y deberíamos de prohibirles entrar a ciertos lugares. ¿Tú qué No, opinas? ¿cómo crees? ¿Por qué no? No, De no, algo no. debe de servir la clasificación de una cosa o de otra, porque hasta donde entiendo, pues la frenología, se acordarán, eso tiene más que ver con la psiquiatría que con la neurología, pero la frenología era esta clasificación humana según tus rasgos anatómicos del sistema nervioso central. O sea, si tenías un cerebro de ciertas medidas, cosa que deben de saber ustedes, jamás funcionó. O sea, hoy por hoy sería imposible sustentar con todos los aparatos que tenemos para medir el cerebro, pero había esta idea de, si tu cerebro es más alto, más ancho, más angosto, más flaquito, más delgado, más no sé qué, entonces tú deberías de ser taxista. Pero si tienes el cerebro así y así y así y así, tú deberías de ser empresario. Y entonces, esto pongo el ejemplo de lo de ser diestro zurdo, porque es algo que los neurólogos sí preguntan constantemente y sí les importa. Sin embargo, eso no significa que la persona tenga per se algo distinto. Y cuando es hombre o mujer, clínicamente lo utilizan para algo. O sea, por ejemplo, ahí lo de diestro zurdo, ya sabes que la parte como ejecutiva del lenguaje y demás puede estar del otro lado. Pero si es hombre o mujer, ¿eso qué? A mí, en lo personal, en mi práctica clínica, me interesa la reproducción. O sea, fuera de eso, no. No me va Ok, a cambiar en explícame. nada. Me interesa porque yo veo una patología muy particular que es epilepsia y hay fármacos que no le puedo dar a mujeres porque van a estar en edad reproductiva. Ese tipo Ok. de cuestiones de reproducción, que es lo más evidente. Fuera de eso, no. Y ya, Y ¿no? O ya, sea, ajá. pero si una mujer no no tiene una intención de reproducirse, ¿le puedes dar el fármaco o le afecta porque es una mujer en etapa reproductiva? Si una mujer no tiene intención y es su fármaco, no tenemos que quitarle el derecho a usarlo. Eso sí. Y Exacto. también, si una mujer se va a beneficiar y su reproducción tal vez no ocurra, que hay casos así, también podemos dárselo. O sea, hay fármacos muy específicos. Lo que sí es que si yo fuera un médico trabajando en Estados Unidos, tendría que hacer que la paciente me firmara una hoja de que le Firmara. estoy dando un Sí. fármaco que va a interferir con su reproducción y que puede tener una consecuencia en su hijo. Yo me acuerdo mucho, ¿no? De las cosas que te enseñan en la carrera de medicina es, llega una mujer en edad fértil a urgencias porque le duele lo que quieras. Primera probabilidad, está embarazada. Punto. O sea, tienes que descartar que esté o no esté embarazada. Y tengo una gran amiga que le raya que le pregunten esas cosas porque pues es una chica gay, ¿no? Y entonces llega a consulta y le dicen, oye, ¿no estás embarazada? Entonces ella dice, no. Oye, pero segura.
estoy segura. Y siempre en su mente dice, pregúntame por qué, pregúntame por qué, pregúntame por qué, ¿no? Pero es de, no, en los doctores insisten, 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 y son cosas que te taladran en la cabeza de si es una mujer en etapa reproductiva, definitivamente una de las cosas que tienes que descartar es que esté embarazada, pero ella siempre dice, ándale, pregúntame por qué no, porque me acuesto con mujeres, ¿cómo ves? Por eso no estoy embarazada y punto, se Pero también porque acabó. no tiene el deseo, ¿no? Porque todo el mundo tiene derecho a tener Claro. un hijo, entonces ya hay técnicas que pudiera tener un hijo. Ah, sí, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo, pero aquí es ella en su conocimiento de ella misma, llega y le encanta que le estén preguntando si está embarazada, si está embarazada. No, sí, de hecho tuvimos en el podcast de Supracortical hace algunos episodios a Joy y a Diana, Joy del grupo Jesse y Joy, y son ambas, ¿no? Pues forman una pareja y tienen dos hijos y Diana se embarazó y demás y tal, 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 pero son esas cosas que hasta que no las vas viviendo, no vas empezando a darle como este juicio distinto a tu actuar médico. Y yo creo que tenemos un montón de cosas como doctores que no nos damos cuenta que estamos juzgando todo el tiempo, pero entonces... Así tú en tu práctica clínica y no sé, te quiero preguntar como en la parte de la investigación clínica, aparte de lo reproductivo y de los medicamentos que le puedes o no dar a una chica que está en una etapa y con un deseo de posiblemente embarazarse, ¿hay algo más? Y sobre todo te diría yo, a nivel de investigación clínica, ¿has visto que haya cambiado como temas de perspectivas de género? Dentro de lo que estoy considerando ahorita, y me voy a acordar después, pero ahorita no recuerdo algo en particular, lo que sí es Ajá. que los hombres suelen ser muy cuidados por las mujeres y las mujeres son un poquito más independientes, entonces ves que la mujer... Que me estás hablando de una cosa Sí, cultural, sí, ¿no? O sí, sea, ya es la cultura. si llega un hombre a tu consulta, sabes que probablemente haya una mujer que lo está Sí, cuidando. exacto. Y si Sí. llega una mujer, probablemente llega sola e independiente, porque tenemos esta tendencia. Digo, para empezar, los hombres, un tema de cultura, no se cuidan. Y, entonces, no se toman sus medicamentos, no van a consulta, y entonces necesitan que la abuela, la mamá, la hermana, la tía, la no sé quién, te lleva de la orejita a consulta con la doctora. Sí, pero fuera de eso no sé si me voy a acordar y te voy a mandar un mensaje después, por favor, poner este audio. Ajá, Sí, ajá, no creo. ajá. No. Oye, pero sí ha habido como... hay textos por ahí, leí uno muy malo y no voy a hacer referencia a él porque es muy malo, pero que hablaba como de estas mentiras científicas respecto a las mujeres. No es que no las haya, no lo recomiendo porque me parece que está muy mal escrito, en muchos sentidos creo que está mal escrito el texto, pero por ejemplo, en el autismo sí se sabe que las personas están descritas desde un cierto tipo de varón con autismo y hay toda una gama del espectro que nunca se había considerado hasta que poco a poco empieza a haber una visibilización mayor de decir, oye, hay otras maneras de presentarse las sintomatologías. Y no sé si tú como neuróloga, pues te formaste y aprendiste como mucho temas así de a los varones el cerebro se les afecta de esta manera y luego hay que adaptarlo a las mujeres. No, no como neuróloga tal cual así, sino que ya cuando hice mi alta especialidad en epilepsia, ahí sí hay Ajá, enfermedades que se presentan más en mujeres. Entonces, estadísticamente estadísticamente, sí. y que casi creo que es algunas que es imposible que se presenten en hombres porque no sobrevive el El bebé, feto. ajá, el feto. Ajá, Entonces sí tienes que ajá. reconocer ese tipo de cosas. O sea, cuando va llegando una mujer con ciertas características, tienes que hacer hacia ese énfasis de enfermedades que se presentan sobre todo en mujeres. Pero fuera de eso, algo así que yo te dijera, es que nos enseñan que es diferente el cerebro del hombre y de la mujer. No, o sea, no hay una diferencia. Justo, es que fíjate que justamente por eso quería yo platicarlo contigo, porque yo no recuerdo que me hayan en algún punto de la facultad enseñado que había una franca diferencia entre hombres y mujeres.
O sea, como que son detallitos que vas diciendo, ok, esto es una chica que tal, y no, normal y pa, 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 pa. Sin embargo, como que el discurso se vuelve un tanto confuso porque por un lado creo que sería completamente correcto afirmar que el cerebro de los hombres y de las mujeres es idéntico. O sea, creo que si estás en una sobremesa y tu argumento es el cerebro de hombres y mujeres es idéntico, creo que es una respuesta correcta. Y sin embargo, creo que es igualmente correcto afirmar que las hormonas hacen diferencias en el cerebro de hombres y mujeres. Entonces, ¿cómo, o sea, cómo entender esto como un poco más a detalle y conciliar ambas realidades? O sea, porque ambas cosas son verdad. Claro, pues es que nada es negro y blanco. Hay que quedarse con los intermedios, con los grises. Sí hay diferencias, o sea, ya si eres muy Vamos a las acucioso, sí diferencias. encontrarías diferencias. En cuanto a neuronas, hay como zonas que responden a estrógenos en el cerebro. Bueno, todo el cerebro, pero hay zonas más con más ganancias en este tipo de respuestas. Y, ¿Y qué qué? y que les pueden dar ventajas a las mujeres al tener esta ventaja sobre responder a estrógenos. Por ejemplo, en la neuroplasticidad, el estrógeno tiene ciertas... promueve la neuroplasticidad. No todo se ha Ok, visto, ok, ok. tengo que decir que... Está bien. Entendemos que nada es 100% y que todavía estamos estudiando un montón de cosas y que a lo mejor lo que estamos diciendo hoy en 5 años o en un año es una información diferente. Pero vamos con las diferencias. O sea, primero que sepamos, hombres y mujeres, independientemente de nuestras diferencias, podemos hacer todo lo necesario que tengamos que hacer en nuestros trabajos y en cualquier lugar. Pero siguiente, hablando de diferencias. ¿Qué es la neuroplasticidad? Y lo que me estás diciendo es, una mujer biológicamente, por el efecto de los estrógenos en su sistema nervioso central, va a tener una cierta ventaja en cuanto a plasticidad. Explícame qué es la neuroplasticidad. Cuando nosotros nos estamos formando, así como podríamos pensarlo que si yo hago muchas pesas voy a tener los músculos más fuertes, así, ¿no? Ajá, ajá. El cerebro también va cambiando según cómo lo vayamos utilizando. Eso sí se Ok. ven, o sea, es lo que usted... El cerebro cambia dependiendo de Sí, si lo usas o no lo usas y exacto. cómo Si lo usted no lo usas. usa, Ok. se atrofia, casi creo, ¿no? Así sería Sí, la sí, ventaja. sí, sí, sí. Y es real. Pero ahí luego había algunas cosas. Yo me acuerdo, voy a hacer de nuevo referencia a mi internado, que fui a rotar Ajá. a neurología y volteó un día muy entusiasmado el neurólogo y me dice, ¿tú sabías que hay neurogénesis en el adulto? Y yo así de, ok, sí me habían dicho, pero él me dice, es que cuando yo estudié neurología no se sabía que incluso el adulto podía tener todavía cierta capacidad o la capacidad de seguir generando neuronas. Entonces, cuando nosotros hablamos... Sí, de hecho a mí de chiquito me habían dicho, ¿no? O sea, te das un golpe en la cabeza y esa parte que se te murió del cerebro ya se te murió para siempre. Así es que no te andes dando golpes en la cabeza con tus compañeritos. Y uno dice, ay, tan divertido que estaba. Y luego nos enteramos de que los niños tenían una gran capacidad de que se habían, por una cirugía, por un golpe, por alguna cosa así, perdido algún área de su cerebro, pues como que áreas cercanas podían hacer las funciones de lo que se había perdido, pero además podía como crecer y generarse un poquito más de tejido. O sea, no lo vamos a comparar con el hígado, que casi con una cucharada haces hígado nuevo, pero sí hay esta capacidad de generar nuevas neuronas y nuevas interconexiones neuronales. Y ya de épocas más recientes para acá nos enteramos de que también el adulto lo podía hacer. Antes parecía que era una cosa nada más de infancia y era algo que ibas perdiendo con el envejecimiento, ¿no? Sí, y justo este término de neuroplasticidad es qué hace la neurona, como por decirlo muy fácil, qué hace la neurona que vamos generando, qué conexiones va a crear, con quién se va a juntar esa neurona, cómo lo va a hacer. Sí, con Sí, quién las junta y con quién las sí, corta. sí. Sí, 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 Entonces, sí. sí hay, Ok. sí hay esta O sea, neurogénesis. una mujer por este tema del estrógeno tiene una cierta tendencia a que le vaya mejor cuando necesita hacer uso de su neuroplasticidad, de la flexibilidad con la que su cerebro se puede adaptar a un impacto. Entonces ahí palomita para las mujeres, pero te quiero preguntar, un hombre que no tiene este estímulo
estrogénico, ¿puede hacer algo para mejorar su neuroplasticidad? Nos estamos saliendo del tema, pero todos podemos tener buenos hábitos que nos ayude a conservar nuestras neuronas lo más sanas ¿Cómo posibles. qué? Sí, ya sabes, no fumar, no tomar alcohol, bueno, en exceso, ¿verdad? Ajá. Hacer ejercicio, dormir bien, comer sanamente. Ok. O sea, las recomendaciones básicas que hemos dado para el cuidado de la salud, o sea, le puede ir peor a una mujer con malos hábitos que a un hombre con buenos hábitos, aunque la mujer biológicamente tiene este extra de temas de neuroplasticidad. ¿Qué otra cosa podrías decir, palomita para, le vamos a dar este punto a las mujeres, ahora échame un punto para mujeres o hombres o para quien quieras, dime otra diferencia que sí hay entre los cerebros de hombres y mujeres? Entre las diferencias entre hombres y mujeres, Sí. cuando estamos sometidos a estrés, las mujeres tenemos más capacidad de tener memoria que los hombres. Es una cuestión que se ha visto sobre todo en modelos animales, pero se generan muchas conexiones entre neuronas en el área de la memoria cuando somos mujeres y los hombres no la generan o la generan mucho menos. Y esto se compara también, y aquí es donde las hormonas nos dan evidentemente la ventaja, porque se compara con mujeres que se hicieron una ovarectomía, que es el retiro de los ovarios, y entonces ellas se comportan igual que un hombre en este tipo de situaciones de estrés. Ok, o sea, memoria, la capacidad que tienes de retener información en situaciones de estrés va a ser por un tema hormonal mejor para mujeres que para hombres. Exacto. Ok, ahora, Palomita para los me hombres. habías Déjame dicho, te doy una palomita para los sí, hombres. sí, me habías dicho hace rato de la parte de la ubicación espacial y demás, pero no sé si me ibas a dar otra ahorita. No, te iba a decir algo que es una desventaja en ciertas mujeres. Yo creo que Ajá, ya lo dije, tengo una especialidad en epilepsia y en este caso, en la epilepsia, hay mujeres que tienen crisis en el periodo de la menstruación, que nosotros le decimos una epilepsia catamenial. Y es que hay unas hormonas que te hacen más propensas a crisis. Entonces esa es una desventaja para las mujeres, ¿no? sí, al menos en temas de epilepsia y psiquiatría, sí hay un tema ahí como de estabilidad que es palomita para los hombres. Échame la otra de los hombres. ¿Qué onda con esta parte, visoespacial y demás? Que podría parecer una justificación para que los niños entonces se vayan a jugar fútbol y las niñas se queden jugando con las muñecas, pero siento yo que tal vez, y esto te lo quiero preguntar directamente, ¿no hay un factor ahí cultural? Es decir, no muy rápidamente en el desarrollo de un nuevo ser, le decimos, tú tienes que jugar con carritos y aventarte de la barda y jugar fútbol soccer, y tú que eres niña tienes que ponerte a platicar. Porque como las niñas platican mejor que los niños y como los niños tienen más capacidad visoespacial y no estamos nosotros mismos generando como esa diferencia, o sea, si a los dos los pusiéramos a hacer lo mismo, de todas maneras los hombres tendrían como ese extra visoespacial. Aquí lo que hay que considerar es que hay diferencias genéticas, o sea, la X y la Y nos hace diferentes, pero también hay diferencias epigenéticas, que son los estímulos que le estamos dando a los niños y a las niñas, y entonces sí puede haber que estas ventajas sean más para cierto tipo de sexo, ¿no? Como tú lo estás diciendo. Ujú. Al 100% yo lo desconozco, o sea, no es algo que yo haya investigado, si por la forma en que ya ves que nos encanta estudiarlo, ¿no? Que hay estudios de Exacto. cómo crías al hijo y qué tipo de ventajas o desventajas cognitivas tiene. Eso no lo sé, pero Ujú. sí hay que considerar la epigenética, o sea, si tú le estimulas a que el niño haga más ejercicio, va a tener más este tipo de ventajas visoespaciales, a que si la niña Y, la estimulas a y platicar. creo, y creo que evidentemente esto más que separarnos debería de ser un punto claro de confluencia, es decir, por favor, tenemos que por cultura hacer que los hombres tengan mucha más conexiones con sus emociones y su diálogo y su capacidad de expresarse a través de palabras, y tenemos que hacer que las mujeres tengan mucha más libertad. Yo siempre he estado a favor de los shorts y los pantalones, o sea, esto de ponle falda a las niñas todo el tiempo, te limita mucho motrizmente y entonces no las deja jugar, revolcarse, subir, bajar. Y no lo sé, si un día lo sabes, te invito y vienes de nuevo y lo platicamos acá,
pero yo la verdad es que creo que la diferencia debería de ser ínfima en cuanto a temas biológicos y que si realmente dejáramos que hombres y mujeres contactaran con sus emociones y dialogaran, pero manejaran un auto a toda velocidad, pero jugaran fútbol americano y se aventaran o sea, creo que tendríamos un mundo mucho más equitativo en ese sentido. O sea, creo que la diferencia es más cultural que neurobiológica. ¿O tú qué Sí, piensas? definitivamente. Y lo vuelvo a decir, nos parecemos casi en el 99.9% y nos hace diferentes unas cuantas neuronas, ¿no? ¿Alguna otra palomita para alguien? Porque vamos ahí medianamente empatados. Échame, ya vamos casi cerrando. ¿Qué más diferencias sí hay? ¿Qué más diferencias? No, ya no se me viene ninguna otra a la mente que yo te pueda decir así tan puntual como esas. Ujú. ¿Qué son, no? Las más habituales. Oye, ya que andamos por aquí, que no es propiamente tema de género, pero también se comenta mucho por ahí. ¿Qué onda con esto de que mi cerebro izquierdo es el racional y el matemático y el lógico, y mi cerebro derecho es el creativo y el artístico, y que entonces hay personas que nada más usan un lado y los otros nada más usan el otro? ¿Qué onda con Y con eso? el mito de que solo usamos el 10% del cerebro Ah, y ese también tipo solo de usamos cosas. el 10%. Y no, y Sí. si usáramos el 50% de nuestro cerebro, podríamos volar y trasladarnos en el tiempo Y también. dice mi mamá que hay personas que solo con tallo cerebral, pero y yo, Ajá, bueno, saludos a mi mamá. ajá. Saludos, ¿qué onda? Cuéntame de Pues estos. sí hay ciertas funciones que son más del cerebro derecho y más funciones que son del cerebro izquierdo y que está súper bonita las historias de cómo se han ido encontrando las áreas o cómo se encontraron y que al principio no se creía que esto funcionara, ¿no? Toda esta parte de la historia de la neurología que ahorita Ajá. a nosotros se nos hace súper evidente así de el lenguaje está en tal zona, la zona motora es tal, pero después se dudó mucho de eso. E incluso hubo pacientes muy famosos como Phineas Cage, ¿no? Que le cayó una barra en los ferrocarriles y que encontraron que tenía Exacto. varios trastornos. Y ya de ahí se empezó a surgir toda esta parte de que la neurología, el cerebro tiene una función en cada zona y todo eso. Pero la verdad es que si, por ejemplo, nosotros hacemos algo que se llama resonancias funcionales, no funciona aislado Ujú. el cerebro. O sea, si nosotros vamos a hacer una resonancia funcional para ver el lenguaje, que lo que hace la resonancia funcional es como de una forma muy sencilla ver qué zonas están consumiendo más oxígeno y eso, Sí, y se y se colorea, ¿no? Tú colorea. estás Ajá. viendo las imágenes y le pides a una persona que mueva el brazo derecho o que piense en una manzana o que te narre un poema y se va iluminando, se va aprendiendo, se va dibujando diferente lo que está viendo el clínico en la Y se pantalla, va ¿no? viendo más Este, en la zona que hace esa función, pero puedes ver que no estamos aislados. O sea, si tú le vas a dar una orden que haga algo, pues estás viendo también la función que hace la audición y estás viendo la función que hace lo que estás pidiéndole. Entonces realmente está como cuestiones de estar aislados, el cerebro como en islas, pues también hay que sí, 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 considerar como, las conexiones del mismo cerebro. Sí hay funciones que son claro. muy de cada zona del cerebro. No todos los cerebros funcionan igual, pero la mayoría tiene una función, por ejemplo, del lenguaje, como habíamos dicho, ¿no? Más izquierda y las cuestiones como verbales más derechas, o sea, todo eso sí lo vamos observando. Y Sí, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, de que la vista de alguna manera está en la parte posterior del cerebro, ¿no? Que las funciones como más de juicio y más morales y más sociales y más de conciencia están más bien hacia la frente. O sea, sí hay una tendencia, pero un poco sería como decir, ¿dónde hay mexicanos en el mundo? Ah, pues en México, ¿no? sí, O sea, y a partir de la frontera para allá ya no hay mexicanos. No, y es de, uy, no, espérame, o sea, mexicanos hay en todo el planeta y han hecho un montón de cosas y de cualquier nacionalidad, un poco así como las personas y sus naciones, creo que más o menos así se vería el cerebro, ¿no? exacto, sí, Ajá, sí, ok. sí. Pero entonces, nada de que cerebro derecho, cerebro artístico, cerebro izquierdo, cerebro racional. Eso no. No necesariamente. O sea, hay que ir explicando Ok. qué funciona, hace qué y todo, pero no es así en grandes rasgos como blanco y negro, no.
Ok, y lo de 10% del cerebro, cero. O sea, sí parece que hay mucha gente que lo tiene apagado, sí, No, pero no, está funcionando todo el tiempo. usamos todo. Es que hacemos tantas cosas que ni cuenta lo consideramos hasta que hay una disfunción en esa zona, como tú dices ahorita, ¿no? Tomar una decisión. Muchas veces no nos Ujú. damos cuenta que estamos usando esa parte del cerebro porque estamos tomando decisiones o que estamos bailando al mismo tiempo que escuchamos música. O sea, no están pensando que sean zonas aisladas. El cerebro está funcionando todo y cada zona tiene su función, pero es un todo. Ok, perfecto. Bien, bueno, entonces, ninguna de estas cosas que hemos platicado justifica que una chica no pueda ser una ortopedista o no pueda dar una resucitación cardiopulmonar, ni tampoco significa, ¿no?, que los hombres deban o puedan o tengan que o nada, pero sí hay una diferencia entre el cerebro de hombres y mujeres. Ahora, ya un poco nada más como para cerrar, ya estamos a 3 minutitos de cerrar, pero, o sea, dieta, ejercicio, no sé, estas cosas que, ¿cómo le tengo que hacer para cuidar mi cerebro? ¿Cuáles son malos hábitos que la gente normalmente hace que maltrata su sistema nervioso central? ¿Tienes algo por ahí? Claro, soy una fiel seguidora de lo que estoy diciendo. Sí, hay que dormir bien. Ajá, No se trata de dormir mucho, tampoco poco. Más o menos el promedio de sueño en un adulto está entre 7 y 9 horas. Y esto se los digo porque incluso hay estudios de que más de 9 horas predispone a enfermedades cardiovasculares y otro tipo de enfermedades. Entonces es un promedio, nada sí, más entre 7 y 9 horas, lo sí. necesario, de preferencia en Ujú. la noche, porque estamos viendo algo que se llama ciclos circadianos y el ciclo circadiano nocturno, el que nos quiten la luz, ayuda a que dormamos mucho mejor. Oye, eso, o sea, no solo en la noche porque de horario es la noche, sino también si te estás durmiendo ahí en la guardia con todos los focos prendidos y demás, tampoco descansas igual. Y no solo es un tema de descanso, de recuperar energía, o sea, tiene que ver con el mantenimiento profundo de tu cerebro, ¿no? Sí, claro, y que hagas bien tus ciclos de sueño, o sea, tienes que ir pasando por varias etapas de sueño y también esas etapas están comandadas por hormonas. Entonces, la hormona es comandada por la cantidad de luz que ven los ojos, que llega hasta cierta zona que también es el hipotálamo, eso nos genera un buen sueño, o sea, todo esto está muy establecido que somos ese tipo de animal que requiere dormir en la noche, Ajá, ¿ok? Sí, sí, entonces no, exacto. también. Ujú. Entonces, dormir, Sí, importantísimo. ¿Qué más? en cuanto a dormir, ahorita me acordé por lo de la guardia, que yo digo ¿Sí? que después de ¿Sí? tantas guardias apenas estoy generando memoria. O sea, es que te prohíbe también generar memoria. O sea, si no duermes bien, estás teniendo problemas de memoria. Entonces, Sí. eso te hace Sí, del si no ánimo. duermes bien, no retienes la información, te afecta el estado de ánimo, o sea, y es una cosa hormonal, o sea, no es así como filosófico, ay, qué bonito que dormamos. No, a mí me fascinaría poder dormir poco, o sea, a mí me encantaría de principio no dormir y me encantaría, pues creo que podría ser mucho más productivo si en vez de estar tirado en una cama babeando, pudiera estar grabando contenido o estudiando o dando consulta, pues me encantaría dormir 4 horas, 5 horas, pero genuinamente estaría como lastimándome mucho. ¿Qué más aparte del sueño? O sea, dormir bien y dormir con buena calidad y en buenas condiciones, en un buen contexto, es importantísimo. ¿Qué más? No fumar. Ese siempre se los recomiendo. Mis pacientes siempre me preguntan que si pueden fumar y yo, no. Sí, no. Nunca fumé. Nunca. Sí, cualquiera te lo va a decir. Fíjate que, no, y ya te había invitado yo, nos habían, alguien que había escuchado el podcast y demás quería venir como a debatir algunos puntos porque sienten que yo, cosa exactamente al revés, pero bueno, tienen esta sensación de que yo estoy muy a favor de las drogas y les digo, mira, si yo pudiera eliminar una droga así que la prohibiera absoluta y radicalmente, sería el tabaco, ¿no? Más que cualquier otra. O sea, incluso si te echas una buena fiesta con drinks y demás y terminas borrachísimo, no te haces tanto daño como con el hábito tabáquico, Exacto, y ¿cierto? aparte el hábito tabáquico en ese momento en agudo también está interfiriendo con los demás. Entonces, digo, no quiero decir Claro. el alcoholismo que afecta a la familia de la persona con alcoholismo y así, pero el hábito tabáquico sí genera también, no solo a la persona que fuma, sino a los que están a su alrededor.
Entonces, No. tabaco no. ¿Qué más? Comer sanamente, hacer ejercicio. Sí, y Ujú. No hay persona a la que le haya preguntado yo esto y que no me diga, no, yo como bien, doctor, ¿no? Y lo ves con evidente mala alimentación, no se le ve la mala alimentación, pero todo el mundo, no, yo en la hora de la comida viera así, mi bistecito asado, agüita natural, y uno dice, pues de algún lado estás sacando calorías que no me estás contando, pero rápidamente, no nos vamos a detener mucho, pero veganismo, no veganismo, disminuir carnes rojas, tal. O sea, porque entendemos que una buena alimentación no necesariamente implica un cierto tipo de dieta en especial, pero en cuanto a estas cosas como de más consumo de verduras y más comida fresca y demás, ¿hay ahí alguna diferencia? bueno, el primer como comentario sería, depende mucho de la persona, pero regularmente cuando se han hecho estudios es más hacia la dieta tipo mediterránea, que es la que mejor mantiene la salud del Sí, cerebro. la más Sí, popular exacto. científicamente, ¿no? La mejor Ajá, y punteada. ya de ahí, ya depende de tus necesidades. Ok, pero básicamente es, o sea, come bien, mantente en un adecuado peso y tal, y haz ejercicio. Apenas acabo de ver un estudio que habla de la relación entre la masa muscular de las piernas y el mantenimiento del sistema nervioso central. ¿Te suena lógico? O sea, ¿es importante por ahí o no el ejercicio? Por ejemplo, antes se criticaba mucho el ejercicio de peso, o sea, el ir al gimnasio, levantar pesas, pero me parece que cada vez más la tendencia científica es a por favor, haz ejercicio de peso, incrementa tu masa muscular. Sí, porque aparte las pesas incrementan masa muscular y mantienen la salud ósea. Entonces, también Ujú. tienes que considerar eso, ¿no? El hacer peso genera que se deposite más calcio en el hueso, entonces también te va a mantener la salud ósea. Ujú. Y Pero cerebro también, sí, ¿no? también, o sea, al cerebro hay que cuidarlo, y hay que cuidarlo con lo que le damos, como lo Sí. tratamos, y el hacer ejercicio es parte del mantenimiento de la salud. ¿Qué tipo de ejercicio exactamente? Ya sé que ya no puedo decir que 20 minutos al día de un ejercicio aeróbico es la recomendación, porque ya hay muchas recomendaciones sobre el tipo de ejercicio y va muy enfocado a tus habilidades y tu actividad. Ok, muy bien. Bueno, pues algo más, algo que quieras platicar. Por cierto, tienes por ahí un podcast enfocado en temas de epilepsia y demás, comerciales, dónde te pueden encontrar. Danos exactamente la dirección para ir a tocar a tu consultorio. ¿Qué onda? Digo, ¿Qué me dices? no, ¿Eh? yo, Es que lo estábamos platicando antes de entrar a micrófonos que le dije, te voy a mandar a toda la gente ahí. Dijo, pues mire, si pasan los 5 filtros antes de llegar a mí, es como los caballeros del Zodiaco y las 12 casas. Así, para llegar a Laura tienes que pasar por 5 casas sí, anteriores. es que yo, una cuestión de género, Ajá. se me complicó mucho la vida familiar y la cuestión de consultorio privado y así, entonces sí, no, Oye, no lo pero hice. sí, eres Sí, neuróloga y estás casada y tienes hija tengo y, una y, hija. y no es cierto que tuvieras que haber renunciado a tu carrera para poderte casar y No, tener hijos y demás, ¿no? Bueno. escoges la zona de la carrera a la que le quieres dar ese enfoque y Ujú. también considerar que la familia es muy importante. Ok. Entonces, se puede hacer medicina en cualquier tipo de, de especialidad. Bien, Lau. ¿Dónde te encuentran? ¿Ok? ¿Y qué nos quieres recomendar para que te sigamos un poquito más? Le decía un poco a Rafa esto de los 5 filtros porque yo nada más tengo un trabajo institucional y sí son filtros, o sea, te tiene que ver un neurólogo, Sí. enviarte con nosotros, acá te ve otro neurólogo y ya si considera que eres paciente para el instituto, pues ingresas al Te digo instituto. que es como pasar en los Caballeros del Sí, Zodiaco. Así tal cual, exacto. así es llegar hasta ti en el Instituto de Neurología. Bueno, ¿qué onda? Podcast de más redes, ¿qué me dices? Página web, ¿qué onda? Creamos un podcast. Nuestra intención principal, porque tenemos una asociación para pacientes con epilepsia, era generar contenido para personas con epilepsia, pero también fuimos enfocándolo a diferentes áreas de las neurociencias. Las neurociencias somos familias como de psiquiatría, neurocirugía, neurología, o sea, todos los que se enfoquen a las cuestiones de neurociencias. Y se llama justo así, Neurociencia Amena. Ahí nos pueden seguir. Y tengo una Neurociencia página, amena. Amena. Ajá.
Y tengo una página, bueno, tenemos una página como parte de la asociación que es enfocada a personas con epilepsia y sus familiares, que se llama Asociación Mexicana de Epilepsia en Niños y Adultos, y esta lo pueden encontrar en Facebook. Y de ahí de Facebook les van a redirigir a todos los otros sitios donde nos pueden encontrar. Muy bien, Lau, pues muchas gracias por venir a platicar acá conmigo. Cuando quieras, estás invitadísima. Este era un tema que me interesaba platicarlo con una profesional como tú, pero pues ahí están las recomendaciones. Mil gracias por venir, de verdad, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Rafa. Bye. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como @RafaRufus en Twitter, en Facebook y en Instagram. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte y seguirme donde sea que estés escuchando este programa, y así te puedes enterar todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.